Hola, mi nombre es Alexa Montoya y este es el video correspondiente al problema 4.3-4, inciso A. Vamos a resolver este problema con el método de nodos, por lo que lo primero que vamos a hacer es proponer las corrientes. Como tenemos una fuente de voltaje entre el nodo A y el nodo C, tenemos aquí un supernodo. La relación entre el nodo C y el nodo A sería voltaje en C menos voltaje en A igual a 15 de la fuente de voltaje. Y esta ya sería nuestra primera ecuación. Ahora vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de corriente en el supernodo. Tendremos que las corrientes que entran al supernodo son menos 15 de esta fuente de voltaje de acá, menos el voltaje en A sobre la resistencia de 20 ohms. Otra corriente que está entrando sería esta de aquí. Entonces, en este caso es voltaje en B menos voltaje en C entre 50 de la resistencia. Y las corrientes que salen son, por ejemplo, esta de aquí, que está saliendo por acá. Es voltaje A menos voltaje B entre 25. Más la otra corriente que está saliendo es esta de aquí, que es voltaje C menos 10 por la fuente de voltaje que tenemos aquí, entre 10 por la resistencia. Entonces, desarrollando todo esto, bueno, para quitar las fracciones lo voy a multiplicar en ambos lados por 100 y 100. Entonces nos va a quedar menos 75 menos 5 voltaje A más 2 voltaje B menos 2 voltaje C es igual a 4 voltaje A menos 4 voltaje B más 10 voltaje C menos 100. Entonces, desarrollando esto, bueno, restando los que son iguales y acomodando nos quedaría 9 voltaje A más 6 voltaje B menos 12 voltaje C es igual a menos 100 más 75. Entonces, tenemos menos 100 más 75. Vamos a multiplicar todo por menos y se nos van a cambiar los signos. Nos va a quedar aquí 9 voltaje A menos 6 voltaje B más 12 voltaje C igual a 25, ya que al hacer esta suma de aquí nos daría menos 25. Y como estamos cambiando el signo, nos da 25 positivo. Esta sería nuestra segunda ecuación. Ahora vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de corriente en el nodo B. Este de aquí. Aquí tendríamos el voltaje A menos el voltaje B entre 25 de esta corriente de aquí, que es la que está entrando. Y están saliendo dos corrientes, esta para abajo y esta para acá. Entonces, esta que está saliendo por aquí sería voltaje B porque es 0, es menos 0, entonces dejamos solamente voltaje B entre 40. Y esta resistencia es de 40 ohms, no lo había escrito. La otra resistencia, la otra corriente, perdón, que está saliendo es voltaje B menos voltaje C entre 50 de esta resistencia.
Entonces en este caso lo puedo multiplicar por 200 para eliminar las fracciones y nos quedaría 8 voltaje A menos 8 voltaje B es igual a 5 voltaje B más 4 voltaje B menos 4 voltaje C. Entonces ya ordenando y restando o sumando las cosas que se deben de sumar, tendríamos 8 voltaje A menos 17 voltaje B más 4 voltaje C. Y esto sería igual a 0. Esta sería entonces nuestra tercera ecuación. Ahora vamos a plantear la matriz para resolver este sistema de 3×3. Con las tres ecuaciones que tenemos nos quedaría una matriz así. Menos 1, 0 y 1 igual a 15. 9 menos 6 y 12 igual a 25. 8 menos 17 y 4 igual a 0. Esa es la primera, segunda y tercera ecuación. Esta es I1. No, es B. BA, BB y BC. Entonces, después de usar el método de Gauss-Jordan, obtendremos estos resultados. El voltaje A sería menos 455 entre 57 volts. El voltaje B, menos 40 entre 19 volts. Y el voltaje C, 400 entre 57 volts. Ahora vamos a interpretar estos resultados en el circuito y buscar cómo se distribuye el voltaje y la corriente. Entonces vamos a tener que en el nodo A el voltaje es menos 455 sobre 57 y en el voltaje B es menos 40 entre 19. Entonces, como la corriente tiene que ir de mayor a menor potencial, pues va a ir para este lado. Y de una vez vamos a sacar la diferencia de potencial, sería restar estos dos voltajes. Y nos van a dar 335 entre 57 de mayor a menor potencial. Entre los nodos B y C tendremos que en el B pues ya habíamos dicho que tenemos menos 40 entre 19 y en el nodo C tenemos 400 sobre 57. Aquí es mucho más fácil de verlo porque este es positivo y este es negativo. Entonces la corriente va hacia acá, de mayor a menor potencial. Y pues también restando los voltajes obtendremos la diferencia de potencial que son 520 sobre 57. Entre el nodo C y este de acá tendríamos que igual la corriente va hacia el otro lado y tendremos de mayor a menor potencial 170 sobre 57. Y por último acá también tendríamos acá mayor y menor potencial, entonces la corriente hacia este sentido y tenemos 400 entre 57 volts. Ahora que ya tenemos el voltaje y las resistencias, podemos calcular las corrientes. Voy a etiquetar cada una de las corrientes para... Bueno, nos faltó este de aquí. Pues sabemos que el nodo B es negativo, entonces como este es 0, la corriente va a ir para acá. Y aquí tenemos
40 sobre 19 volts de mayor a menor potencial. Entonces, ahora que ya encontramos los voltajes y las resistencias, ya las teníamos, podemos calcular las corrientes. Para eso las voy a etiquetar. A esta le voy a poner corriente 1. A esta corriente 2, corriente 3, corriente 4 y a esta corriente 5. Entonces las vamos a calcular. La corriente 1 tendríamos 400 sobre 57 del voltaje entre 20 de la resistencia, nos da 20 sobre 57 amperes. La corriente 2 son 420 sobre 57 del voltaje, 520, perdón, entre 50 de la resistencia nos da 52 entre 285 amperes. La corriente 3 son 335 entre 57 del voltaje sobre 25 de la resistencia, esos son 67 sobre 285 amperes. La corriente 4 es 170 sobre 57 del voltaje y 10 de la resistencia, esos son 17 sobre 57 amperes. Y por último la corriente 5 son 40 sobre 19 entre 40 de la resistencia. Esto nos da 1 sobre 19 amperes. Entonces la corriente 3, esta de aquí, al llegar al nodo A, se suma con la otra corriente que viene de arriba. Para calcular esa corriente, vamos a restar de la I1, que es la que sale del nodo A, le vamos a restar la I3, que es la que entra. Esos serían 20 sobre 57 menos 67 entre 285. Y esto nos da 11 sobre 95 amperes. Entonces por aquí arriba viene una corriente de 11 sobre 95 amperes que al llegar al nodo A se suma con la corriente 3 y ya nos da la corriente 1. Así todo el circuito cumple con la ley de Kirchhoff de corriente y ya tenemos también los voltajes y el problema ya está terminado.